Hablemos un poco del Monte Moriah. Con todo este conflicto que está actualmente en Israel, pues eso nos ha llevado a profundizar en las investigaciones, a recordar ciertas cosas de la antigüedad, de la historia de estos pueblos y del por qué ese enfrentamiento milenario. Y una de las cosas que hemos hablado es el tema del tercer templo y el porqué de esa ubicación. ¿Por qué el Monte Moriah? ¿Por qué la intención tan fuerte de Israel de ganar todo el territorio, pero sobre todo Jerusalén? Hoy vamos a hablar un poco de ese Monte Moriah, qué es lo que se esconde ahí, por qué ese interés. El Monte Moriah o Moriah, ordenado, considerado por el Señor. Es el monte al cual, según el Génesis, subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Dios. En el último instante, el ángel del Señor detuvo su brazo armado con un cuchillo y le indicó la existencia de un carnero enredado con sus cuernos en un zarzal que fue sacrificado en lugar de Isaac. El monte Moriah es identificado en la tradición judía con el monte del templo. En 2 de Crónicas 3:1 nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Omán Jebuseo. Es decir, que este monte Moriah es muy fuerte, obviamente, para la tradición del judaísmo, para todo este pueblo. Primero porque cuando su Dios Jehová elige a Abraham, lo primero que le pide, una de las primeras cosas que le pide para ver su compromiso, ¿no?, y su obediencia con él, es sacrificar a su primogénito, a Isaac. Cuando lo iba a hacer, lo detiene y le dice que mejor sacrifique un carnero que había por allí, pero el sacrificio lo ordenó en un lugar específico, el monte Moriah. Entonces ahí es donde arranca toda esta historia, ¿no?, de ese lugar santo para ellos, y que luego, mucho tiempo después, la ordenanza de Yahvé para la construcción de su primer templo, donde se le adoraría y se le rendirían sacrificios, sería precisamente en el mismo lugar donde Abraham iba a hacer ese sacrificio, el monte Moriah. Esto también es conocido como el monte del templo o explanada de las mezquitas, es decir, el monte Moriah es una de las 7 colinas, como se llama, de Jerusalén. Entonces la explanada de las mezquitas, que es esa que vemos a la derecha en la imagen, donde actualmente están el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, los lugares santos del Islam, ahí es donde estuvo el primer y segundo templo de Jerusalén. Entonces, al ser destruidos estos templos, ese lugar pues no había nada allí, no habían solo las ruinas, y varios siglos después los musulmanes comenzaron a crear ahí sus templos por orden también de su Dios Alá y la revelación que se le dictó a Mahoma. Entonces ahí vemos cómo en la tradición de estas dos religiones está la importancia de ese lugar, ¿no?, el lugar santo para el judaísmo y el islam. Entonces sobre ese monte, que es el monte Moriah, hay una parte donde está esta explanada ubicada, que es este rectángulo, esta planicie donde están erigidos estos monumentos actualmente. Este es un lugar religioso considerado sagrado de aproximadamente 15 hectáreas, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, que es Jerusalén Oriental, que es la parte que aún está bajo el poder de los palestinos, los árabes, y que es lo que los señores de Israel están peleando, están buscando la forma de ganar esa otra parte de Jerusalén para ellos tener acceso al monte Moriah, reconstruir su templo y reanudar el sacrificio. Los israelíes lo conocen como monte de la casa o monte del templo, en alusión al antiguo templo por los judíos y cristianos, mientras que los musulmanes lo denominan Haram esh-Sharif, que significa el noble santuario. El noble santuario de Jerusalén. Actualmente la explanada es uno de los lugares sagrados más disputados del mundo. Denominado por los musulmanes noble santuario, está considerado el tercer lugar más santo en el Islam, tras la Meca y Medina. Y también es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en el monte Moriah se sitúa la historia bíblica del sacrificio de Isaac, que además también, por el lado musulmán, en lo que es el Domo de la Roca, adentro hay un pedazo de piedra bastante grande, y según la tradición de ellos, ahí fue donde Mahoma fue llevado al cielo, en ese contacto, ¿no?, que tuvo con supuestamente Gabriel, y donde recibió la revelación del Corán. Por eso es un lugar extremadamente sagrado también para el Islam. Por eso es el Domo de la Roca, por la roca que está dentro de ese santuario. El sitio actual es una plaza plana rodeada por muros de contención, incluyendo el muro de las Lamentaciones, que queda hacia el costado, bueno, de aquí donde estamos viendo,
desde esta perspectiva, está al costado izquierdo. Aquí donde estoy moviendo el cursor, hay un complejo donde los judíos sobre todo llegan a hacer sus rezos, sus peticiones, este muro era lo que hacía parte o una parte del segundo templo, de lo que quedó del segundo templo. Es un muro muy famoso donde van todos los presidentes una vez son elegidos, sobre todo los de las grandes potencias, van allá, se ponen el famoso gorrito, ¿no? Del judaísmo, y colocan ahí su petición en un papelito. Pero también puede ir cualquier persona que, bueno, esté interesada en ir a adorar ahí a ese lugar. Es un lugar muy famoso. Entonces vemos que esto congrega al mundo musulmán, al mundo del judaísmo, pero también al mundo del cristianismo, porque sabemos que el Dios de los judíos también es considerado el mismo Padre de Jesús por el mundo religioso. Entonces digamos que ir al Muro de las Lamentaciones es prácticamente para el mundo del cristianismo como adorar al mismo Padre de Jesús. Y que también hay muy cerca está también el santuario del Santo Sepulcro, donde se dice que Jesús estuvo reposando ahí esos 3 días antes de su resurrección. Entonces todo está ahí cerquita, está ahí a unas pequeñas cuadras, el del Santo Sepulcro. Entonces es el centro religioso más importante del mundo porque aglomera, ¿no?, las 3 corrientes religiosas más grandes del mundo. Por eso es un sitio tan disputado, que se construyó durante el reinado de Herodes el Grande. Se está refiriendo al Muro de las Lamentaciones, para una expansión del templo. La plaza está dominada por 3 edificaciones monumentales de principios de periodo Omeya: la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la Roca y la cúpula de la Cadena, así como 4 minaretes, las murallas y puertas herodianas, con adiciones hechas durante los periodos bizantino tardío e islámico temprano. Atraviesan los flancos del monte. Actualmente se puede llegar allí por 11 puertas, 10 de ellas reservadas para los musulmanes y una para no musulmanes, con puestos de guardia de la policía israelí en las proximidades de cada una. En virtud del statu quo vigilante, los judíos no pueden acceder a la explanada para rezar, aunque sí pueden hacerlo en calidad de visitantes. El recinto está bajo la custodia de Jordania, pero controlado por Israel, que mantiene la soberanía sobre Jerusalén desde la Guerra de los 6 días de 1967. Porque usted se preguntará, bueno, ¿y qué hace la policía israelí ahí si esto no les pertenece a ellos? Esto está bajo el control de Jordania. Bueno, lo que sucedió es que en la Guerra de los 6 días, Israel intentó ocupar la parte oriental de Jerusalén, que es donde está todo esto, pero fue un movimiento que no fue reconocido internacionalmente, es decir, no tuvo fruto. Sin embargo, ellos lograron tener presencia, ¿no?, cierta presencia, sobre todo de las fuerzas del orden en ese lugar, y por eso usted ha visto en tantas ocasiones, cuando escala la violencia en esa zona en concreto, cómo se ven enfrentamientos entre algunas personas del mundo musulmán y la policía israelí, porque desde el mundo musulmán consideran que en muchas ocasiones ha habido provocaciones por parte de algunos judíos entrando allí a rezar o, bueno, haciendo algún tipo de práctica que ellos consideran como una falta de respeto. Dentro de la tradición islámica, que quizás no es la más conocida por nosotros, en el monte se encuentra 2 de los templos más importantes del Islam: la mezquita Al-Aqsa, que sería la de la cúpula plateada, y el domo de la Roca, que es el de la cúpula de oro. Construidas ambas en el siglo VII, la cúpula de la Cadena del siglo VII, la cúpula de Ascensión del siglo X, la cúpula de Yusef del siglo XII o la cúpula de los profetas del siglo XVI. La segunda, que es la del domo de la Roca, debe su nombre a que alberga en su interior la que, según la tradición islámica, es la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo, que en el Corán no es Isaac, sino, como dice acá, sería su hijo mayor Ismael. Entonces vemos cómo cambia la versión. Del lado hebreo, la tradición dice que fue Isaac, y del lado árabe o musulmán, la tradición dice que fue Ismael. Entonces ahí vemos la disputa impresionante, ¿no? Y también esta roca sería en la que Mahoma fue elevado al cielo. La cúpula es uno de los lugares más representativos de la ciudad. Claro, es la dorada esta que sale en todas las fotos cuando usted busca Jerusalén. ¿Por qué el monte Moriah? ¿Por qué Alá en la revelación, a través de ese supuesto arcángel Gabriel, cuando contactó a Mahoma, no le dijo, oye, mira, ponlo en otro lado, las mezquitas? Hay 7 colinas en Jerusalén, porque esa solamente puede ser ahí. Y también dentro de la tradición hebrea, la ley o la ordenanza es que el tercer templo debe ser ahí, no en otro lugar, no en otra de las colinas. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que sucede allí. El monte Moriah, un lugar para la Shejina, que significa
la presencia de Dios. ¿Qué características tiene este Moriah? ¿Por qué fue elegido? 9 generaciones antes de Noé, los hijos de Adán, Caín y Abel, ofrecieron sus propios sacrificios a Dios. Uno fue aceptado, el otro rechazado. Y esto también sucedió en Moriah, según la tradición. Es decir, que esos primeros sacrificios que habla el Génesis que tuvieron hacia Jehová, Caín y Abel, fueron hechos en la zona del monte Moriah. Eso es lo que dice la tradición hebrea. Entonces vemos cómo ya de arranque en la historia de este pueblo, ya ese lugar pues era especial, en un lugar muy especial y que está ligado al sacrificio. Eso no se nos puede olvidar. El monte Moriah, dentro de todas estas tradiciones, es sinónimo de sacrificio. Pero incluso antes de Caín y Abel, en los amaneceres de la historia, el hombre realizó allí su primer sacrificio. Se nos dice que Adán dio una ofrenda a Dios al ser creado y que esto también sucedió en esa misma tierra sagrada. ¿Y de dónde sacó Dios el polvo con que dio vida a Adán? Entonces, acá en un texto de la tradición hebrea, en el Bet Ha Bejira, dice lo siguiente: lo tomó el polvo, ¿no?, con el que supuestamente habría creado a Adán, dice Maimónides, reflejando una antigua tradición judía, de este mismo lugar misterioso que luego se llamaría Moriah. O sea que el polvo para crear al Adán, del polvo y barro de la tierra, según esta tradición, habría salido de Moriah. Entonces ya se comienza a entender toda la importancia que tiene esa famosa colina. Está claro entonces que ese lugar hacia donde se dirige Abraham con su hijo Isaac para realizar el sacrificio no es un sitio geográfico común. Este lugar será llamado Jerusalén más adelante. Se construirá el templo en este sitio de donde emanarán la palabra del Señor y la Torá, las enseñanzas de Dios a la humanidad. Esta será la ciudad santa, como se conoce en la actualidad. Fuente del poder espiritual de Israel, el pueblo judío. Morada terrenal de la Shejina, la presencia divina. Ciudad amada de Dios, será el escenario de las batallas más obstinadas de Israel. Verá exilio, sitio y destrucción, pero luego vendrán el renacimiento, restauración y redención. Durante toda su historia, Jerusalén ha sido una ciudad de disputas. Muchos imperios, muchos ejércitos, muchas batallas han dado ahí. Lo que ha corrido es sangre y sacrificio en Jerusalén. Es una de las ciudades que tiene un legado de terror, de conflicto, de masacres impresionante. Y eso que le llaman la ciudad santa de Dios. ¿Qué tal si no lo fuera? Se la disputarán las naciones más poderosas de la historia, pero siempre pertenecerá a los hijos de Abraham. Ese es el legado que los hebreos siguen peleando, ¿no? Será una ciudad que incluso en la segunda mitad del siglo XX, unos 4000 años después, aún estará en primera plana y será lo más importante en la conciencia de su pueblo, el sagrado pueblo de Israel. Este lugar no siempre se llamó Jerusalén, tuvo otros nombres antes. ¿De dónde proviene entonces este nombre que conocemos hace miles de años? En la Torá un nombre no será nunca causal, porque de él derivamos la esencia de un objeto o persona. ¿Cuál es la esencia de esta ciudad santa? Existe un midrash fascinante. Uno de los hijos de Noé, Shem, ya había dado un nombre a este lugar. Shem fue el precursor de los semitas. Vivió 9 generaciones antes de Abraham. Shem gobernó esta área donde han sucedido tantas cosas. Ahí emerge la figura del rey Melquisedec de Salem, porque él dio a este lugar el nombre de Shalem, que significa perfección y paz. Es decir, desde Sem, uno de los hijos de Noé, ya se había bautizado este lugar con el nombre de Shalem, que hay una referencia en el documento bíblico cuando dice Melquisedec, el rey de Salem. El Midrash prosigue con lo siguiente: Abraham también le había dado un nombre a este lugar, lo llamó Jireh, que significa él verá. Todo esto que estoy leyendo hace parte de una tradición hebrea. Estos son enseñanzas que se sacan de algunos textos para entender la historia de Jerusalén y también el porqué, la importancia de ese lugar para el tema del sacrificio y el monte Moriah. Pero el Todopoderoso quería que tuviera un nombre permanente. Se dijo entonces: Shem le puso Shalem y Abraham Jireh. ¿Debo llamarla Jireh? Shem se ofendería. Y si le pongo Shalem, ofendería a Abraham. Entonces, ¿qué hizo? Combinó los dos nombres y dijo: llamaré este lugar sagrado Jireh Shalem, que ha derivado en el nombre actual Yerushalayim o
como lo conocemos, Jerusalén. Entonces combinó los dos nombres de ese lugar en Yireh Shalem. Al revisar la narrativa de la Akedah, vemos que la raíz Ra, ver o mostrar, tiene distintos usos. En camino a la Akedah, el inocente Isaac dice a su padre: tienes todas las cosas para un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Su padre le contesta. Esto fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac para complacer a Jehová. Dios nos mostrará el cordero más tarde. Cuando Abraham estaba listo con el cuchillo en la mano para sacrificar a su hijo, su mano es detenida y un carnero atrapado en los matorrales es ofrecido en lugar de Isaac. Y el relato termina: y Abraham llamó a este lugar Shem Yireh, Dios verá, así como se dice en la montaña del Señor, Dios verá. Debemos recordar que cuando Dios comenzó a revelarse a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, Dios le ordenó que dejara su ciudad natal para ir a un lugar que te mostraré. El monte Moriah, el monte más famoso de Jerusalén. Entonces aquí entendemos en estos relatos cómo comienza a tomar fuerza la tradición desde el mundo hebreo de lo que sería la importancia, ¿no?, del monte Moriah en Jerusalén. Por la historia que tiene esta ciudad, por todos los mandatos en sus libros sagrados de su Dios. Y ellos están convencidos, dentro de toda esta creencia, que ese territorio completamente les pertenece y sobre todo la ciudad de Jerusalén. Solamente hay un lugar donde ellos pueden reconstruir el tercer templo para restaurar la adoración y el sacrificio a su Dios. Es el monte Moriah. No tienen otro. Entonces, cuando nosotros enlazamos esta información y entendemos la procedencia de Yahvé, que hace parte de estos falsos dioses extraterrenos que llegan a este planeta y llegan con la intención de dominar, de controlar, de apoderarse de la raza humana y de los recursos de este planeta. Entonces ellos necesitaban que el ser humano les sirviera, les adorase, les sirviera como esclavos. Y ellos se presentan como dioses, se presentan como el Dios de la humanidad. Por supuesto, una humanidad inicial con poco conocimiento, con poco avance espiritual. Y estos señores llegan con tecnología y a la fuerza bruta. Pues los humanos antiguos se doblegaron, pensaban que eran seres superiores a ellos y los comenzaron a ver como dioses. Ahí comenzó la adoración a los dioses, ahí comenzó el tema de la religión. La religión comienza con el culto a seres extraterrestres. Ese es el origen de la religión. En el caso que estamos hablando del pueblo hebreo, fueron contactados por un ente biológico extraterreno y el primero en ser contactado obviamente fue Abraham. Abraham es contactado, ese ser extraterreno le hace una promesa de una tierra y de una descendencia que sería próspera y que siempre serían su pueblo escogido. Le daría la tierra, no solamente la tierra de Israel, sino el planeta entero. Pero ese Dios pedía unas cosas a cambio, además de adoración, pedía sacrificios y también una de las ordenanzas dentro de todas las leyes y mandatos que les dio era que le construyeran un templo, una casa para él poder habitar. Le han construido 2 en la historia y van para el tercero, que esa es su intención y su profecía y su promesa. Pero este ser extraterreno les pidió que la construcción de la casa donde él moraría y en la cual serían la cantidad de sacrificios debía ser un punto en la tierra en específico, y es el monte Moriah. Uno de los lugares principales donde esta invasión cayó a la tierra es en lo que era la antigua Mesopotamia, ¿no?, la zona de Irak, Irán, es decir, Oriente Medio, toda esa zona. Ahí fue donde ellos se establecieron. Entonces en esa zona es donde ellos eligieron pueblos, como por ejemplo el pueblo de Israel, y ahí es donde se han librado grandes batallas y se han establecido los grandes imperios y los imperios más sangrientos de la historia. Es decir, ahí se nota, en ese territorio se nota el legado de los dioses invasores negativos. Eso está claro. Entonces en el tema de Yahvé y lo del templo, eligió el monte Moriah. El monte Moriah es un punto energético en la tierra. La tierra, como cualquier ser vivo, tiene puntos donde la energía se concentra más. Logran canalizar muy bien la energía telúrica de la tierra y también son muy buenas receptoras de la energía solar, la energía que viene del espacio. Entonces el planeta tiene muchos puntos energéticos. Entonces los templos y el ritual sacrificio, como estas entidades saben mucho de este manejo energético, de este manejo de la nigromancia, pues eligieron estratégicamente los lugares donde debían ser construidos sus templos. No solo en el caso de Yahvé, en el caso de otros pueblos también
sucedió algo similar. Entonces, Jerusalén como tal, y específicamente en la zona de sus montes, hay grandes concentraciones de energía. Son portales energéticos que ellos los conocen muy bien y saben que un templo construido en esa zona con las características adecuadas puede canalizar muy bien esas energías de las cuales estos entes se alimentan, de la energía de muerte, de la energía del sacrificio. Es un alimento muy apetitoso para ellos. Vamos a ver este video del señor Hakonor73, que hace un aporte muy interesante en el tema que estamos hablando del portal en Jerusalén. ¿Has estado en Jerusalén? No, es que cada vez que he querido ir, me lo han echado para atrás. ¿Siempre ha pasado algo? Sí, yo cuando fui ahí, y no estoy hablando de este tipo de experiencia, cuando fui ahí sí me di cuenta de, no de la manipulación, pero sí más o menos comprendí muchas cosas sobre las religiones judeocristianas y todo lo que está montado ahí. Fue como para mí un despertar de poder comprender esto, verlo desde la raíz. Me llegó como una intuición sobre esto yendo ahí y viendo cómo prácticamente 3 religiones están en conflicto por básicamente una ideología central que nace ahí en ese epicentro de Israel, que seguramente energéticamente debe ser un portal, o quién sabe. Bueno, hay personas que dicen que es un portal, ¿no? Sí. Ahí en el Monte Moria, que es donde está el templo, si te pones a investigar, a leer la Biblia y tal, y escritos antiguos, te das cuenta de que ese lugar les interesa a estas entidades. Cuando llegaron al planeta y modificaron a la especie humana, a la raza humana, la crearon para ser lo que somos ahora. Uno de los lugares más importantes del mundo fue el Monte Moria, allí, porque hay un portal interdimensional, por ahí entran y salen, porque como estas entidades utilizan los portales interdimensionales para entrar y salir, allí vieron que era un buen lugar para crear un comedero energético y para alimentarse de esas vibraciones de adoración, de la energía de adoración de los seres humanos. Bien, ahí está el aporte, el dato interesante acerca del portal del Monte Moriah. Hay un término que yo mencionaba ahorita, que estaba por acá en este artículo, que era la Shekinah. Shekinah significa la presencia de Dios. Y eso es lo que los visitantes que van a Jerusalén a visitar los lugares santos dicen sentir, la presencia de Dios. Pero realmente, ¿qué es la presencia de Dios que sienten ahí? No es que estén teniendo algún tipo de contacto divino, alguna experiencia sobrenatural. Lo que probablemente la gente pueda experimentar es sentir las energías que desprende ese portal, las continuas entidades que entran y salen de este plano, la energía nigromántica que durante toda la historia se ha acumulado en la ciudad de Jerusalén. Entonces, claro, este ambiente energético pesado puede afectar tu energía. Hay un choque energético y en algunos casos la gente se puede sentir relajada, pero no es un relajamiento de plenitud, sino es un relajamiento de cansancio, porque agotas la energía. Tu energía es absorbida por estas entidades, hay un choque energético y terminas agotándote. Eso es lo que la gente siente, por ejemplo, cuando va a la iglesia católica, en todo el ritual que se hace allí, y la gente dice, no, estoy en la presencia de Dios. O el desgaste energético también que sucede en una adoración de un templo cristiano, en la alabanza, la euforia. Sale la gente, dicen, no, salí pleno. Pero no es que haya salido pleno, sino que has salido agotado energéticamente. Entonces sales en un estado de relajación. Eso sucede en la ciudad de Jerusalén, pero supongo que con mucha más fuerza. Y eso lo que está demostrando es el portal energético que hay en Jerusalén, que es lo que a ellos les interesa. Esto no se puede ver. Cuando hablamos de dimensional, quiere decir que está en una dimensión invisible al ojo humano. Entonces, ¿qué es lo que permite que esas energías puedan ser manejadas y puedan interactuar con la dimensión física en la que nos movemos? Bueno, vamos a ver esto por acá, porque tiene que ver mucho con el tema del templo, la forma en que fue construido el templo de Salomón y también la forma en que
han sido construidos los distintos templos de adoración, no importa cuál sea la religión. Hay unos patrones que se repiten. Y todos los templos tienen una estructura que lo que les permite a ellos es hacer la conducción de estas energías y también absorber la energía de los meditantes que van allá a rezar. Por eso los templos tienen ciertas características. No es casualidad que los templos de las religiones tengan cúpulas, tengan arcos, tengan grandes puertas, tengan objetos en oro, en plata, en cobre, tengan antenas, bueno, toda una configuración que en el canal de Descubriendo hemos hablado muchas veces de ese tema como el pensamiento catedral, que es toda la ciencia que parte de una ciencia extraterrena llamada la arqueometría, que fue con la que se construyeron los templos antiguos y las famosas 144 catedrales que hay en toda Europa, como por ejemplo la Catedral de Notre Dame allá en Francia. Todas estas tienen una estructura que obedece a la arqueometría, que es la ciencia para el manejo de las energías. Bueno, el Templo de Salomón fue uno de los precursores en todo este tema, ¿no? La logia masona es la representación simbólica del Templo de Salomón. La descripción de la construcción de dicho templo se encuentra perfectamente descrita en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes y también en Crónicas. Lo primero que llama la atención era la orientación y la forma del templo. El templo es un rectángulo formado por dos cubos orientado cada lado a 4 puntos cardinales, siendo oriente el este, donde se sienta el venerable maestro, y el famoso símbolo del ojo dentro de un triángulo. Las dos torres, Yaquín Boaz, están orientadas una al norte y otra al sur. Para empezar, ya hay una orientación geomagnética. Recordemos que el Templo de Salomón original en Jerusalén tenía esa misma orientación. Toda la forma en que el templo fue construido, los materiales que se utilizaron, la orientación, no es casualidad. Estos entes extraterrenos les dictaron los planos y cómo tenían que hacerlo y toda la ciencia para hacer esto. El tema de la arqueometría siempre fue manejada por los antiguos masones. Hiram Abib, el constructor del primer templo de Salomón, era masón de los más altos grados y él depositó toda esa ciencia extraterrena en la construcción de ese templo. En ese gráfico que vimos arriba, este que está aquí, el norte y el sur no están equivocados, ya que si vemos el templo está en perspectiva con la entrada a la derecha y la orientación magnética sería así. En el libro de los Reyes se especifica con todo tipo de detalles cómo tuvo que ser construido el templo y los materiales utilizados. Llama la atención la cantidad de bronce, oro y madera de cedro que se tuvo que usar. Y aquí es donde ya empiezan las similitudes eléctricas. Bronce, oro conductor eléctrico, madera, aislante eléctrico. La cantidad de oro tampoco era despreciable, ya que las paredes, techo y suelo estaban recubiertos de oro sobre una capa de madera de cedro. Esto recuerda a un acumulador de orgón con un sistema de capas aislantes y conductora para concentrar la energía como si fuera un gran condensador. No es casualidad que, por ejemplo, las mezquitas que hay ahora mismo ahí en la cima del monte tengan estas cúpulas gigantescas con materiales capaces de conducir la energía, con unas antenas en lo más alto, y se hace para lo mismo, ¿no? Para sustraer la energía de los meditantes y también para conducir las energías de estas entidades a este plano y puedan manifestarse, ¿no? Puedan hacer algún tipo de interacción con la energía de los seres humanos. Ellos saben toda esta ciencia y siempre lo han utilizado. El tercer templo, lo que ellos van a buscar es que tenga la misma configuración del templo de Salomón, del primero, porque fue el que se construyó con mayor fidelidad a la forma y la ciencia nigromántica que este Dios les enseñó, ¿no? A través de la arqueometría. Entonces, al reconstruirlo de esta forma, ¿no? Al pie de la letra, ellos podrán utilizar o aprovechar con mayor medida la energía del portal en Jerusalén. El templo básicamente va a ser un amplificador de ese portal, un amplificador de esas energías por la forma en que va a estar construido, por los materiales, pero sobre todo por la energía ritual que emanara del sacrificio. Eso va a ser lo que realmente va a abrir con más fuerza el portal de Jerusalén y van a poder traer entidades muy densas que quizás estén en otros planos dimensionales o, por qué no decirlo, también en otros puntos del universo y puedan traer a interactuar en esta dimensión humana.
Entonces, claro, por eso en el marco de este conflicto que hemos venido informando, uno de los intereses más importantes que ellos tienen es Jerusalén y el monte del templo. Hay otros intereses, por supuesto, pero yo diría que este es el más importante. Por eso es que ellos vienen haciendo todo este desplazamiento, todo este genocidio en contra de los palestinos para sacarlos de ahí y controlar todo el territorio. No se van a detener, no van a parar hasta lograr esto. Los lugares de la Tierra que más próximos estén de los trópicos, más energía orgón éter acumulan. Y también se cumple ya que está próximo al trópico de Cáncer. Además, se da la casualidad que las dos columnas del templo, uno de los significados que tienen son los dos signos zodiacales de Cáncer y Capricornio, que son opuestos geográficamente en el cielo zodiacal, además de representar los dos trópicos. Todo esto es una cábala que ellos manejan muy bien, tienen toda la ciencia nigromántica para hacer esto. Todos los planos, todas las estructuras, todos los materiales que van a utilizar en la reconstrucción del tercer templo de Salomón. Cuando hablamos de puntos energéticos, vemos muchas imágenes que colocan, ¿no?, algunos de estos puntos, que como lo decía, el monte Moria no es el único. Vemos acá, donde tengo el cursor, este es el portal de Jerusalén. Aquí en esta zona hay una influencia energética planetaria muy fuerte. Hay energías telúricas y también obviamente la energía que viene del espacio. Entonces este es el portal que ellos quieren amplificar. A través de este punto ellos piensan traer o conducir toda la energía nigromántica que más puedan. Si vemos este otro mapa, vemos acá, vemos la estrella de 6 puntas, que obviamente tiene que ver con esta tradición. Y aquí vemos este punto energético que está aquí entre África y lo que es Oriente Medio, que es la zona por donde está Jerusalén. Esta es la parte que les interesa. Este es el objetivo de ellos, este es el punto álgido de toda esta situación. Hay intereses que nosotros podemos ver, que se pueden estudiar, que se difunden por noticias, intereses económicos, territoriales, incluso religiosos. Pero también aquí hay intereses dimensionales, espirituales, que son los que la gran mayoría de personas no conocen. Aquí hay fuerzas de entidades que se manejan, que han manipulado a estos pueblos para que se enfrenten en la guerra. Y por supuesto el legado de seres extraterrestres, que son los que realmente están detrás de todo esto. Si esos engendros nunca hubiesen llegado a este planeta, obviamente nada de esto estuviera pasando. Pero el desconocimiento o el creer que estamos solos o que hemos estado solos siempre en el universo no nos ayuda a comprender ni a llegar al fondo de todas estas situaciones. Cuando nosotros comprendamos realmente quiénes están detrás o quiénes han estado siempre impulsando este conflicto desde la historia, entonces se va a abrir para nosotros esa comprensión. Y vamos a entender que como humanidad hemos estado adorando a falsos dioses desde el pasado. Y cesarán muchas disputas, muchos enfrentamientos, porque en muchas ocasiones defendemos y adoramos aquello que no comprendemos. El tema de los portales energéticos es algo natural en el planeta Tierra, como todo ser vivo. Pero estos entes lo han utilizado para el mal, o para más bien aprovechar sus energías de oscuridad. Y ese es el secreto de Jerusalén, ese es el secreto del monte Moria. Por eso es tan importante para ellos, por eso van a seguir luchando para apoderarse completamente de Jerusalén y poder llevar a cabo este plan macabro, liderados en su momento cuando aparezca el famoso anticristo. Y aquí está el mandato, ¿no? Como dice en el segundo libro de Crónicas 3.1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. No podía ser en otro lado, ¿no? En Europa, en África, no, en Jerusalén. Y ya vimos por qué. En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, Jehová le dijo a David, aquí tienes que ponerlo. No inventes en otro lado porque el portal que a mí me sirve de alimento es este. Ahí tiene que ser. Y lo vas a hacer así, con oro, con bronce, las estructuras, las antenas, las cúpulas. Todo eso es importante para que esas energías se puedan conducir y estos entes se puedan alimentar. En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí está el mandato en el documento bíblico. Y con todo lo que hemos hablado podemos comprender mucho más toda esta historia. Entonces ya podemos comenzar a comprender uno de los objetivos más importantes que tiene ese famoso pueblo elegido con la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué quieren sacar a los palestinos? ¿Por qué la destrucción?
porque según ellos están obedeciendo órdenes divinas de que esa ciudad tiene que ser de ellos y de que ese templo o ese monte tiene que ser de ellos, tienen que quitar las mezquitas y reconstruir ahí el templo. Ese es su objetivo y se excusan en sus leyes divinas, ¿no? Pero lo que muchos no saben es que esas supuestas leyes divinas provienen de falsos dioses como Jehová, Yahvé de los ejércitos. Esto quería compartirlo con ustedes, el tema de el Monte Moriah. Quiero leer su opinión acerca de todo esto que hemos hablado en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.